Muy buenos días. Vamos a checar nosotros cuáles son los componentes de la educación a distancia. La educación a distancia es una metodología, una modalidad, un sistema o subsistema o proceso de formación independiente, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitantes de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. ¿Cuáles son las teorías sobre la educación a distancia? La teoría número uno, la forma industrial, planificación o división del trabajo, un estándar más industrial a la hora de definir el estudio. El carácter autónomo e independiente en donde el estudiante aprende por su cuenta. El énfasis en la interacción y comunicación en donde la comunicación era real entre alumno y docente y el aprendizaje era a distancia. ¿Cuáles son los tipos de diálogo en la educación a distancia? Hay dos tipos de diálogo, el modelo sincrónico, en donde el estudiante es capaz de aprender con sus compañeros y profesor en interacción directa a través de plataformas o modelos que permitan la comunicación en vivo con ellos. El modelo asincrónico, en donde las clases pueden ser materiales para trabajar o hasta videograbaciones de las materias o cursos, el estudiante puede elegir en qué momento efectuar este estudio. ¿Cómo se realiza la educación a distancia? Hay varios parámetros: voz, utilizando medios tecnológicos para la interacción con los alumnos o hasta la grabación de medios digitales para ser reproducidos por el usuario. Video, muy similar al nuestro anterior punto, tomando como referencia plataformas de interacción en vivo con el alumno o videograbaciones, películas que se reproduzcan cuando el usuario las necesite. Datos, referente a poder recibir información por correo electrónico que nos sirva como guías. Material impreso, basado en libros o manuales. Como ejemplo, la prepa abierta recibe manuales de uso para estudio por su cuenta de los alumnos. ¿Cómo son los componentes del sistema de educación a distancia? Alumno. Los sistemas a distancia es un componente avanzado para los alumnos al poder dar educación prácticamente a todo ser humano, sin ponerle edad o condiciones especiales, un impedimento para lograrlo, y basado en los diferentes modelos poder conseguir ese objetivo que es educar. ¿Cuáles son los componentes del sistema de educación a distancia? También está el docente, que debe ser experto en los contenidos para poder desarrollarlos de la manera más clara, precisa, especializa en la producción de materiales didácticos. Obviamente hablamos de la tecnología, debe producir tecnología, videos, podcasts, responsable de guiar materiales didácticos. Los materiales que ellos suban deben ser capaces de ser seguidos por los alumnos de la forma más didáctica posible. Y los tutores que van a ir guiando el aprendizaje de los alumnos. ¿Cuáles son las características de la educación a distancia? Existe distanciamiento físico, es una parte de ellas, se emplean medios electrónicos, fomenta el autoaprendizaje y la autorregulación. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser cuidadosamente planificado. Se puede implementar la retroalimentación y evaluación. La comunicación e interacción puede ser sincrónica, en tiempo real, o asincrónica, diferida sin coincidencia temporal. Se utilizan plataformas que pueden situar la interacción con los alumnos de manera de control y comunicación, como por ejemplo Moodle, Teams, Facebook. Esta última se utilizó también como medio de comunicación y aprendizaje, aunque literalmente fue diseñada como una red digital. ¿Cuáles son las diferencias entre el rol del docente a distancia? El rol del docente en la modalidad en línea requiere nuevas competencias para facilitar el proceso de aprendizaje, tales como responsabilidad y compromiso para favorecer el aprendizaje a distancia. Motivar e incentivar la participación de los alumnos para que no tengan rezago educativo. Centrar el aprendizaje en el estudiante, centrar que toda la educación, todo lo relacionado, tiene que ser basado en los alumnos, en su edad y su conocimiento y aprendizaje. Manejo de la tecnología, equipo de cómputo, celular, etc. Manejo del Internet. Tienen que tener un amplio dominio de la tecnología para poder desarrollarla de la mejor manera. ¿Cuáles son las funciones del profesor en línea? Aquí maneja una tabla que del 56% de los encuestados considera que las funciones principales del profesor en línea consisten en realizar tareas y evaluar. Esos creen que son las principales funciones. En esta dice las habilidades del profesor en línea, las habilidades con el uso de los TICs. El profesor maneja que de los encuestados hablan que el 56% tienen habilidad en los TICs y el resto lo están mencionando que son habilidades de comunicación efectiva y destrezas relacionadas con la búsqueda de información. En la siguiente tabla nos muestra
que el 56% de los encuestados menciona que los conocimientos primordiales con que debe contar un maestro en línea son sobre la materia a impartir, es decir, ser especialista en el área disciplinar. La parte pedagógica un 22% y un 11% el dominio de los TICs. ¿Cuál debe ser la actitud del profesor en línea? Muy proactivo, el 67% menciona eso. Actuar con valores éticos y morales, el 22%. Características de un profesor en línea: competencias, conocimientos, habilidades y actitudes, un 70%. Pensamiento creativo, reflexivo y crítico, un 30%. Son más competitivos. El rol del docente de modalidad presencial. En la modalidad presencial, el docente pierde un peso importante en la creación de conocimiento, ya que en muchos de los casos el docente ya maneja un manual descrito en la educación y pocas veces se sale del contexto de creación. A diferencia de la virtualidad, el docente prefiere la educación tradicional a cambiar e innovar.